Muy buenos días, bienvenidas a este seminario web de la Energy Partnership Chile-Alemania con el lanzamiento de un nuevo estudio sobre índices de impactos de la crisis climática en el sistema energético de Chile. Mi nombre es Michael Schmidt, yo soy asesor técnico de la GIZ en Chile y hoy voy a ser su anfitrión. Un corto vistazo a la agenda del evento acá, tras las palabras de bienvenida de Giorgio Castellarescu, el coordinador del clúster de energía de la GIZ en Chile. Nos va a acompañar Joan Romero, el jefe de la Unidad de Resiliencia y Gestión de Riesgos de División Mercados Eléctricos del Ministerio. Eh, Después, a continuación, Marcelo Villena, jefe del proyecto del estudio de la consultora SCL Econometrics, nos va a presentar el estudio y responderá a las preguntas que quieran plantear en el chat. Y después, Isabela Villanueva, jefe de la Unidad de Planificación y Cambio Climático del Ministerio de Energía, nos dará un contexto y orientación en el Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Energía. Eso por el comienzo, entonces espero que sea un evento fructífero e interesante para ustedes que están conectados. Y paso la palabra a Giorgio Cristodorescu, el director de Cluster de Energía de GZ Chile. Adelante, Giorgio. Bueno, un gusto. Muy buenos días a todas y todos y muy bienvenidos a este webinar que se lleva a cabo hoy en el marco de la Energy Partnership Chile-Alemania. Esta asociación energética para avanzar la transición energética entre ambos países existe ya desde abril de 2019 y es implementado por la GIZ en Chile. En este marco, en marzo de 2023, el ministro de Energía de Chile, doctor Diego Pardo, y el ministro de Economía y Acción Climática a su tiempo en Alemania, doctor Robert Habeck, firmaron una declaración conjunta para profundizar su cooperación en un escenario de crisis climática global, cada vez más preocupante, cada vez en un contexto más frágil. Y lo firmaron en el Task Force Clima Neutrality 2050. Ambas partes comparten un interés creciente por reforzar la cooperación en este ámbito y crear una plataforma específica centrada en alcanzar sus ambiciosos objetivos climáticos nacionales. Nosotros nos hemos ocupado de la legislación sobre el cambio climático para su mitigación, los sistemas de fijación de precios y comercios de derecho de emisión de carbono, pero también la adaptación y la resiliencia, infraestructura críticas, seguimiento de riesgos y seguridad energética. El cambio climático, ya sabemos, impone desafíos significativos al sector energético chileno, incrementando la vulnerabilidad del sistema debido a fenómenos como olas de calor intensas, sequías prolongadas y eventos extremos más frecuentes. Estos cambios afectan la producción, la distribución y seguridad del suministro energético, resaltando la necesidad de fortalecer la resiliencia del sector. Hoy estamos aquí para mostrar los principales resultados del estudio que mencionaba mi colega Michael Schmidt y que fue elaborado con apoyo de la GIZ junto con el Ministerio de Energía de Chile y la consultora SCL Econometrics. Este informe tiene como objetivo mejorar los índices cuantitativos que evalúan los impactos de la crisis climática en el sistema energético nacional, ampliando su cobertura a nuevos subsectores y mejorando su precisión. Este estudio es un elemento más que contribuye a responder a la pregunta en un contexto marcado por incendios, sequías, vientos extremos cada vez más frecuentes e inundaciones. ¿Cómo podemos mantener estable y resiliente un sistema que ya ha pasado de utilizar mayoritariamente energías convencionales a un 70% de electricidad renovable?
son preguntas válidas que tenemos que prepararnos de tener algunas respuestas como en este estudio, pero también aplicaciones que nos lleva a una resiliencia mejor del sistema nacional de energía. Muchas gracias. Les deseo un día muy buena y un seminario, un webinario en este caso, muy fructuoso. Muchas gracias. Muchas gracias, George, por tus palabras, por el contexto y la bienvenida. Acabo de poner la agenda en el chat para que puedan ver lo que tenemos en el plan. Se está conectando Marcelo Villena, que va a presentar el estudio en un momento más. Estoy preguntando a Joan Romero si puedes prender tu cámara. Perfecto. Adelante. Muchas gracias, Mijael. Primero que todo, saludarlos, buenos días a todas y todos. Primero que todo, quisiera también agradecerles la asistencia a este webinar, a la Unidad de Planificación y Cambio Climático del Ministerio de Energía por impulsar esta iniciativa y especialmente a GIZ por su apoyo en el desarrollo de este estudio, que lo que busca es perfeccionar el sistema de índices cuantitativos de impactos de la crisis climática en el sector energético nacional chileno, considerando que actualmente ya nos encontramos frente a un desafío muy relevante para el sector, como lo es el cambio climático. Durante los últimos años ya hemos enfrentado diversos eventos climáticos que debemos tener a la vista y considerar para el desarrollo del sector, como olas de frío, olas de calor, sequías prolongadas o lluvias intensas que han causado crecidas importantes en las diversas cuencas, vientos de gran intensidad, incendios forestales, entre tantos otros. Entonces, por lo mismo, se requiere contar con herramientas e indicadores que sean medibles y precisos, que también nos permitan así dimensionar con claridad el impacto real de la crisis climática sobre nuestro sistema energético. Saber, por ejemplo, cuánto ha disminuido la generación hidroeléctrica por los eventos de sequía, qué tan vulnerables son nuestras líneas de transmisión frente a eventos extremos como incendios o aluviones que ya se han presentado, qué variaciones en la demanda se están produciendo también a causa de las olas de frío y de calor. Entonces, estas son preguntas que podemos ir respondiendo con datos y particularmente estos índices también nos ayudan a enfrentar este desafío, ¿no? De ir cuantificando de qué manera nos van afectando los distintos eventos. Los índices cuantitativos también permiten orientarnos y tener claro en qué situación nos encontramos actualmente como sistema. También saber cómo hemos ido evolucionando en el tiempo y hacia dónde queremos ir, de manera de posibilitar también la anticipación a situaciones críticas para nuestro sistema, mejorar la resiliencia del mismo y también saber qué inversiones tenemos que priorizar y de qué manera podemos ir protegiendo también a nuestras comunidades más vulnerables. Por lo tanto, también es importante destacar, por otra parte, que estos indicadores también son una herramienta de transparencia y de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Saber cómo hemos ido avanzando en el tiempo, qué medidas se han implementado para ir avanzando hacia un sistema más resiliente. Entonces, por lo tanto, avanzar hacia este sistema energético más resiliente y sostenible no es posible si no lo vamos midiendo con rigurosidad. Entonces, ya estamos presenciando también los efectos del cambio climático y la mejor forma de hacerlo es con evidencia, con planificación y una acción coordinada entre todos. Entonces, por lo mismo, la idea es que quedan todos invitados también a impulsar de forma conjunta el uso y perfeccionamiento de estos índices propuestos en el estudio. Así que eso sería por mi parte. Muchas gracias y que también sea una instancia muy fructífera para avanzar en este ámbito. Muchas gracias. Gracias, Joan. Estamos bien con el tiempo, se sigue sumando gente. También va a quedar grabado el evento para que quien quiera verlo después. Un gusto verte, Marcelo, también. No sé si puedes compartir tu presentación. No tengo habilitado, ahí me puede habilitar, Mijail. Dame un segundo. Sí. Ahora sí. Perfecto.
¿Se ve bien ahí? Sí, yo veo súper bien, espero los demás también. Muchas gracias, Mijail, Isabela, por la invitación. Ha sido un trabajo eh, bastante positivo en lo personal y en lo profesional. Vamos a revisar algunas de las cifras de cómo nos está pegando como país el cambio climático, y la verdad que ni siquiera necesitamos las cifras, uno lo puede ver, es bien tangible. Incluso eh, nos tocó vivir en Santiago una situación de intermitencia del sistema eléctrico, un par de ellas, ¿cierto?, en los últimos años, y eso indudablemente nos pega, digamos, como sociedad, tiene costos económicos, tiene sociales, tiene ambientales. Entonces, la pertinencia del estudio, la verdad que es bastante grande. Entonces, el estudio, que la contraparte fue la GTZ y el Ministerio de Energía, y que desarrollamos nosotros. Mi nombre es Marcelo Villena, soy economista senior de CCL Econometric y soy profesor investigador de la Universidad Técnico Federico Santa María. El estudio de desarrollo de un sistema que perfecciona el sistema de índices cuantitativos de impacto de la crisis climática en el sector energético nacional chileno. Este es el índice de la presentación. El estudio es bien grande. La verdad que, como vamos a ver, el estudio forma parte de dos estudios que se realizaron. Uno primero en el Ministerio de Energía y este que lo complementa, digamos, y que termina las partes que no alcanzamos a terminar en el primer estudio. Es bastante voluminoso, que hago una presentación bastante somera, pero también bastante equilibrada con respecto a de lo que se trata el estudio. Entonces, primero vamos a ver una muy breve introducción y contexto. Vamos a ver la inclusión de nuevos subsectores energéticos. Vamos a ver la lógica y presentar el nuevo set de indicadores. La verdad que por subsectores son muchos. En el anexo de esta presentación, que va a quedar disponible, están los indicadores completos, digamos. Un ejercicio que realizamos de análisis costo-beneficio, que es lo que se conoce como evaluación social de proyectos, ¿cierto? Y finalmente vamos a señalar las conclusiones y recomendaciones del estudio. Entonces vamos por la introducción y contexto. Efectivamente, el cambio climático ha tenido impacto en Chile. Chile experimentaba un aumento de la temperatura en torno a 0,15 grados Celsius por década de 1961, lo cual es muy importante. Por otro lado, hay una sequía que ya nos afecta desde el 2010 con alto y bajo, pero la sequía ya ha bajado la media de precipitación en toda la zona central chilena. De hecho, la agricultura ha empezado a moverse más hacia abajo del país buscando agua, ¿cierto? Un efecto muy importante. Han habido también no solo cambios en las medias, sino también la volatilidad. Hay eventos extremos más frecuentes, incremento de la frecuencia, intensidad de olas de calor, y esto ha traído impactos, impacto en la energía, disminución de generación hidroeléctrica, daños en transmisión, ¿cierto? En la agricultura, reducción de la productividad por estrés hídrico, en la infraestructura, daño a caminos, puertos y ciudades costeras. Con estos gráficos, mira, no queda duda que algo está pasando, ¿cierto? El primero muestra la evolución de la anomalía de las temperaturas máximas. Entonces, si uno la ve del 61 a la fecha, Chile es bien, tiene muchas datas, ¿cierto? Es bien rico en datos y uno lo puede ver incluso estas series desde más atrás, pero cuando uno las ve así, wow, uno dice efectivamente hay una tendencia y ya cambió la media. Es lo mismo en las temperaturas mínimas, ¿cierto? También hay una tendencia al alza. Y las precipitaciones, también aquí una tendencia a la baja. Fíjate que estos gráficos son sacados de la planilla que nosotros generamos y están por zonas, ¿cierto? Norte, centro, sur, austral. Aquí estamos viendo el nacional. Pero el impacto ha sido, la verdad, bastante importante. Si uno empieza a ver las proyecciones de esto, claro, esto se vino a quedar con nosotros y si algo va a tener a empeorar, ¿cierto? Y las regiones que más se van a ver afectadas
en términos de las temperaturas por sobre 30, bueno, son la centro y la sur, digamos. Cambio en la frecuencia de las sequías también en la zona centro, ¿cierto? Y cambio en la lluvia también en la zona centro. O sea, tenemos un problema bastante complejo, no solo por la actividad productiva, sino porque un porcentaje importante de nuestra población como país vive en esa zona. Entonces nos encontramos frente a una vulnerabilidad del sistema energético frente al cambio climático. Entonces, por un lado, generación se ve afectada, el transporte de energía se vuelve más vulnerable y la demanda energética también se vuelve más volátil, digamos. Efectivamente, la generación, porque hay una reducción de la energía hidroeléctrica, afortunadamente, como se señaló anteriormente, nosotros hemos ido con fuerza a la renovable y hemos diversificado nuestra matriz, pero también este cambio climático también produce mayor variabilidad en la producción de energía renovable. En términos del transporte de energía, líneas de transmisión y distribución expuestas a tormentas, fíjate que esto también tiene mucho que ver con los años de la infraestructura, son la verdad, alguna infraestructura tiene muchos años, entonces aumenta el riesgo con el cambio climático. Daño a terminales marítimos, bueno, y la demanda, aumento de consumo eléctrico para la refrigeración en olas de calor, cambio en patrones de consumo residencial, comercial e industrial, precisamente por el tema climático. Entonces, ¿qué es lo que el Ministerio se dio cuenta? Hay una limitación de los índices de vulnerabilidad y resiliencia de los índices actuales. Entonces, hay una cobertura parcial, falta de precisión regional, escasa integración de nuevas amenazas, limitación en actualización de los datos. Y la mayoría de estos puntos fueron abordados en este informe. De hecho, el objetivo del estudio fue perfeccionar el sistema de índices cuantitativos para evaluar los impactos del cambio climático en el sistema energético nacional chileno. O sea, los índices señalan algo, nos muestran algo, vemos si está mejorando, si está empeorando, pero por otro lado también nos permite hacer una evaluación económica y social y ambiental de ciertas propuestas. Como se decía, también es importante la priorización y la transparencia de la priorización en obras de infraestructura o obras paliativas en términos del cambio climático. Entonces, el objetivo específico es ampliar la cobertura de los índices a nuevos subsectores críticos, mejorar la resolución y precisión de los indicadores existentes, evaluar económica y socialmente medidas de adaptación mediante análisis costo-beneficio. Análisis costo-beneficio es un sinónimo de evaluación social en economía. Y por último, facilitar la implementación de los indicadores a través de dashboards dinámicos. Entonces, aquí están las actividades claves del estudio del 2023, creación de índices, análisis detallado de los segmentos, recomendación de medidas tecnológicas, revisión de regulaciones y protocolos de países con situaciones climáticas similares, creación de un sistema de monitoreo y evaluación. Lo vemos con sistemas georreferenciados, ¿cierto?, que mostraban los problemas. Hay muchas capas de información que tiene Chile, pero a la larga nos dimos cuenta que más que información faltaban indicadores. Entonces, en el estudio del 2024 ampliamos el sistema de índices cuantitativos, nos enfocamos más en los índices y en generar una metodología de evaluación social. Después, el desarrollo de un sistema de visualización de índices, propuesta, actualización y monitoreo, ¿cierto? Y bueno, capacitación y talleres, que uno de los talleres que se van a realizar en el contexto de este estudio. Aquí está el nexo entre ambos estudios, ¿cierto? Continuidad en el uso de índices cuantitativos, ampliación a nuevos subsectores, mejora la resolución de los índices, análisis de costo-beneficio, etc. Aquí está bien descrito eso. Veamos brevemente la inclusión de nuevos subsectores energéticos. Entonces, la clasificación actual del sector energético nacional es de oferta energética, transporte de energía y demanda energética. Entonces, en la oferta tenemos recursos fósiles, hídricos y energía renovable, bueno, no convencionales. El transporte de energía, infraestructura de transmisión eléctrica y también de hidrocarburos, porque esto es energía más que solamente energía eléctrica. Y demanda energética también, consumo residencial, comercial, industrial y de transporte. Impactos del cambio climático en la oferta energética.
recursos fósiles, vulnerabilidad de importaciones de petróleo, gas natural y carbón, a marejadas e inundaciones que afecten la infraestructura portuaria y de transporte. Fíjate que los principales indicadores antiguos, digamos, de vulnerabilidad energética en Europa, en Japón, en Estados Unidos, era cuántos días de petróleo tenía el país. Ese era como el indicador. Entonces, claro, los recursos fósiles todavía son muy importantes para nosotros y nos dejan en mucha vulnerabilidad, pero esa es una cosa que debería ir cambiando a través del tiempo. Recurso hídrico, reducción de disponibilidad de agua por disminución de precipitaciones y retroceso de glaciares. Afecta a generación eléctrica, nosotros eso lo tenemos súper medido en ciertos embalses, el porcentaje de llenado de ciertos embalses nos dice si tenemos energía hidroeléctrica, y también eso afecta el precio, ¿cierto? Y la variabilidad de generación solar y eólica debido a los cambios en radiación solar, nubosidad y patrones de viento. En general hay una afectación incluso positiva del cambio climático, por ejemplo, en temas de generación solar para el centro y sur del país, digamos. Bueno, la vulnerabilidad de los recursos fósiles, ya lo dijimos, infraestructura, el petróleo crudo, infraestructura de importación, riesgos de interrupciones en refinación y distribución interna, gas natural, regasificadora y red de distribución vulnerable a eventos extremos, aumento de temperaturas puede afectar también la eficiencia del transporte GNL, y carbón, dependencia de importaciones, sensible a disrupciones portuarias, exposición de plantas termoeléctricas a eventos de inundación. Fíjate que muchos de estos vulnerabilidad la vivimos también en la pandemia. Los recursos hídricos, también en generación, sequía prolongada, reducción de glaciares, impacto en generación, menor disponibilidad de agua, disminuye la producción hidroeléctrica como lo vimos. Bueno, y por último, la variabilidad climática y su impacto en la generación RNC, afectada a la generación solar fotovoltaica, afectada por variaciones en la radiación social y aumento de nubosidad en algunas zonas, generación eólica, también cambio en los patrones de viento, pueden alterar la disponibilidad del recurso, generación mini hidro, impacto indirecto por reducción de caudales, riesgo de mayor variabilidad en producción. Entonces, claramente se requiere un sistema complementario de almacenamiento y respaldo. En términos de la oferta, alta dependencia de condiciones climáticas, riesgos sin infraestructura crítica, aumento de la variabilidad e incertidumbre. Claro, más que el riesgo empieza a afectarnos la incertidumbre de lo que puede pasar, y esa vulnerabilidad uno la empieza a vivir. Hay riesgos climáticos también en el transporte de energía, en transmisión y distribución, exposición a tormentas, inundaciones, incendios forestales y olas de calor. No han afectado todas las anteriores. Vamos a ver que después que Chile mide y señala cuáles son las fuentes de la interrupción eléctrica, y la verdad que en la última década hemos tenido todas las que se señalan en términos de transmisión. Infraestructura de hidrocarburos, terminales marítimos, oleoductos y gasoductos, inundaciones y movimientos de terreno. Esto ha sido menor, pero existen. Interrupciones del servicio, eventos climáticos extremos pueden provocar caída de suministro eléctrico, ruptura de transporte de combustible. En términos de las transmisiones y distribución, las torres y líneas aéreas, que hay riesgo de caída, subestaciones eléctricas vulnerables a inundaciones y olas de calor, reducción de capacidad en conducción de línea eléctrica, ¿cierto? Afecta también ahí, hay un desplazamiento térmico. Y indicadores de vulnerabilidad, contamos con el SAIDI y el SAIFI, que son bases de datos que dan cuenta, digamos, de estas interrupciones. De hecho, lo usamos en este estudio. Bueno, los terminales oleoductos, riesgo por marejada, oleoductos, riesgo de ruptura, impacto operacional, ¿cierto? Y las consecuencias estratégicas son interrupción de insumos energéticos clave para la generación eléctrica. Por último, cambio en los patrones de demanda, que esto también son menos observados, pero efectivamente el sector residencial, industrial, transporte, tienen un incremento en el consumo energético. Hay un aumento en la demanda de electricidad para refrigeración, por ejemplo. Y lo mismo en términos de la sensibilidad de consumo industriales, que son intensivos en agua y energía. Y por lo tanto hay una mayor volatilidad de la demanda, lo cual dificulta la planificación
de la generación y la transmisión. Con respecto a esto último, los principales cambios y desafíos son incremento de demanda eléctrica en verano, cambios en patrones estacionales, inviernos más suaves reducen el consumo de calefacción en algunas zonas, mayor volatilidad y desafíos de gestión, necesidad de adaptación de la oferta, ¿cierto? Y esto se adiciona a los desafíos que tiene el sistema eléctrico nacional en términos de transmisión, por ejemplo, y también de generación distribuida en algunos casos. Bueno, revisemos el set de indicadores de adaptación y resiliencia que nosotros proponemos. La motivación para el cambio es mayor frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos, como dijimos, limitaciones de los indicadores existentes, cobertura incompleta, falta de precisión regional, poca sensibilidad a amenazas nuevas. Ahí pensamos, digamos, cuáles podrían ser los más acertados, y principios de diseño de los nuevos indicadores: relevancia sectorial, sensibilidad climática, disponibilidad de datos, factibilidad de cálculo. Fíjate que todo el análisis que hicimos anteriormente, vimos cómo se pueden plasmar en los indicadores, y al final el cuello de botella de esto tiene que ver con la factibilidad de cálculo, si existe la data o no. De cualquier manera, una vez generado el indicador, si se ve valor en el indicador, son muchos indicadores, debería tratar de capturarse la data, ¿cierto? Bueno, la nueva estructura de los indicadores de resiliencia energética. División principal de indicadores: oferta energética, transporte energético. Eso en términos de los dos primeros divisiones. En términos de oferta vemos los recursos energéticos y la generación eléctrica. Los recursos energéticos, como vimos en la matriz primaria, es más general, digamos, incluye, por ejemplo, fossil fuel, y la generación eléctrica es algo vital también, y que va frecuentemente por otro lado. Aquí nosotros lo separamos. En términos del transporte energético hicimos lo mismo: transporte de energía eléctrica y transporte de hidrocarburos, ¿cierto? Entonces energía lo dividimos en eléctrica y hidrocarburos. Entonces, la vulnerabilidad de recursos energéticos primarios, disponibilidad hídrica, disponibilidad solar y eólica, diversificación de matriz, sostenibilidad del suministro. Entonces, aquí básicamente tenemos 4 puntos que sin lugar a dudas están al top de los indicadores de vulnerabilidad: el tema hídrico, el tema solar, digamos, la diversificación de la matriz y la sostenibilidad del suministro también, digamos. Indicadores de resiliencia: la generación eléctrica, capacidad instalada, ¿cierto? Diversificación tecnológica, mayor diversidad, mayor resiliencia, factor de planta promedio, mayor factor, mayor eficiencia, márgenes de reserva operacional, mayor margen, mayor capacidad de respuesta. Esto de reserva operacional es clave también, que tiene la lógica de los antiguos indicadores de cuántos días de petróleo. Por aquí debería, por ejemplo, contabilizarse el aumento de almacenamiento eléctrico que debiésemos tener en el futuro cercano, digamos. Con respecto a las redes de transmisión y distribución, los indicadores de resiliencia se dividen en términos de la robustez de infraestructura, porcentaje o kilómetro de línea reforzada: a mayor porcentaje, mayor resiliencia, ¿cierto? El SAIDI, también minutos por usuario año, menor valor, menor continuidad. Y el SAIFI, número de interrupciones. ¿Te fijas? Ahí tenemos 2 indicadores, digamos, podríamos decir, de calidad de servicio, que recientemente, en los últimos 5 o 8 años, fueron modificados, digamos, y tienen consecuencias para la empresa en términos de su mantenimiento, continuidad y estabilidad, digamos. Son 2 bases de datos bastante valiosas. Vamos a ver que nosotros lo ocupamos en el estudio. Redundancia: índice de redundancia: mayor redundancia, menor vulnerabilidad. Indicadores en el transporte de hidrocarburos: robustez de los terminales marítimos, vulnerabilidad de los oleoductos, gasoductos, kilómetros expuestos, por ejemplo, tiempo de recuperación, incidentes climáticos reportados. Entonces, de nuevo, siempre tenemos un indicador, una unidad, una interpretación breve. En el anexo ustedes van a ver cómo se calcula la mayoría de esto. Entonces, estructura de las fichas técnicas de los nuevos indicadores. ¿Qué es lo que consideramos? Definición clara,
del indicador, qué mide y en qué unidad, fórmula de cálculo, expresión matemática o regla operativa usada, interpretación de los resultados, cómo leer los valores obtenidos y factibilidad de cálculo. Como que se dijo, esto es para que se use, para que se entienda, para generar mayor transparencia, ¿cierto? Desafío, barrera en la implementación de los nuevos indicadores. Bueno, como les dije yo, disponibilidad de datos, regionalización. Hay datos que tienen mucha desagregación y otros no, y lamentablemente lo que de alguna manera limita la desagregación del indicador global es la menor desagregación de algunos de sus variables. Entonces, cuando yo tengo un indicador que tiene poca data, tengo que buscar cuál es la variable que tiene poca data, ya sea en términos de su georreferenciación o en su captura también de datos. Integración intersectorial y sostenibilidad operativa también. Esos son puntos claves que no hay que soslayar también, digamos. Bueno, eso es más o menos el estudio de cómo se construyó, y les mostramos ahí también los principales indicadores que analizamos, como te dije, en el anexo están con mayor detalle. Veamos algo que también fue parte de este estudio y que para mí me parece clave, que es el análisis socioeconómico de las medidas de adaptación. Entonces, hay una importancia de evaluar económicamente. Permite priorizar medidas de adaptación en función de su rentabilidad social. Si yo no le pongo un valor, implícitamente es cero. Si digo que el valor es infinito, implícitamente también es cero. En general, política, desde el punto de vista de la política pública, es clave poder evaluar, ¿cierto? Ver los costos y los beneficios. Al final, esta evaluación es un listado de los costos y un listado de los beneficios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Cost Benefits Analysis, el CBA, como se dice en inglés? Compara los beneficios esperados de una medida de adaptación contra sus costos asociados. Entonces, yo veo costo versus beneficio y veo si el resultado es rentable o no. En este caso, vamos a ver, los beneficios de esta medida son daños evitados. La mayoría de la metodología de evaluación social que tiene Chile desde los 70, digamos, los 80, en términos de lo que es el Sistema Nacional de Inversiones chileno, son efectivamente metodologías que consideran beneficio como daño evitado. Esta no es la excepción. Aquí hay un daño, cuando yo hago una mejor infraestructura, digamos, en transmisión, por ejemplo, estoy evitando un daño que son las interrupciones que tienen un costo económico, ¿cierto? Entonces yo debería dimensionar esto. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que definen esta evaluación? Nosotros hicimos un par de ejercicios para mostrar cómo funciona la metodología, pero eso los tiene que definir la autoridad pertinente, ¿cierto? En general, esta hora hay que evaluarlo en time span, en periodo de tiempo muy largo, ¿cierto? Porque son infraestructuras caras. Bueno, aplicación al sector energético, evalúa inversión en infraestructura más resiliente para enfrentar impactos climáticos. Entonces, la metodología considera una identificación de amenazas climáticas, determinación de medidas de adaptación, estimación de costo y beneficio, y después incorporamos la incertidumbre. Claro, esto no te va a dar un número, no es 3,44, en general va a haber un escenario de probabilidad, y esta metodología trabaja con Monte Carlo, que genera varios escenarios, simulaciones probabilísticas con respecto a las variables críticas, a las variables que tienen varianza. Digamos. Cuando tienen varianza, tienen una distribución de probabilidad, por lo tanto el BAN te va a salir con una distribución de probabilidad. Entonces la lógica es ver cuáles son las amenazas, y cuáles son las potenciales medidas de adaptación, ver los costos y los beneficios, ¿cierto? Los costos serían cuánto cuesta cada medida, lo cual es difícil de calcular, y los beneficios, el daño evitado. Eso es más fácil porque tenemos datos, ¿cierto? Después se simula y da los resultados del análisis costo-beneficio. Aquí algo que yo les señalaba, el riesgo es probabilidades conocidas, digamos, incertidumbre son probabilidades desconocidas. Entonces, hay incertidumbre hoy en día en términos del cambio climático, no lo sabemos. Basta ver lo que está pasando con el coral, digamos, en los mares, con las temperaturas, cuáles podrían ser las consecuencias, la verdad que no lo sabemos, y eso genera incertidumbre. Por eso que nosotros usamos una metodología, como les decía, de Monte Carlo. Ahí está para los no especialistas, en el fondo te genera múltiples, miles de escenarios con respecto a distintos
valores de los parámetros que vienen dados de una distribución de probabilidad, y eso permite obtener un valor actual neto, que es cuánto gana la sociedad por implementar esta medida, también en términos probabilísticos. ¿Cuáles son las amenazas climáticas relevantes para el sector energético? Para todas estas pueden ser perfectamente aplicadas la metodología: las sequías, olas de calor, marejadas, inundaciones costeras, incendios forestales, tormentas y lluvia extrema. Entonces yo podría decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un plan de desarrollo de inversiones para los incendios forestales. Entonces yo digo, bueno, lo que partimos acá, ¿cierto? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Qué amenazas, qué daños potenciales me trae? ¿Qué medidas podría yo tener? Y lo analizo en términos de costo y beneficio y lo simulo, ¿cierto? Esa es un poco la idea de esta metodología. Esto es más técnico, está en el informe. Esto es como se describe la metodología en el Sistema Nacional de Inversiones chileno, ¿cierto? Yo tengo una curva de demanda, tengo una oferta que es infinitamente elástica, ¿cierto? No, asumimos que no cambia en el corto plazo, es muy pesado para que cambie en el corto plazo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que el precio sube, hay un costo, ¿cierto? Y eso hace que el costo social aumente. Y como el costo social aumenta, hay una pérdida de la eficiencia, hay una pérdida social. Esto es lo que perdemos nosotros con respecto, por ejemplo, a interrupción en la transmisión o en la distribución, y no tenemos electricidad por 2 o 3 días en nuestros hogares o en nuestras empresas, perdemos esa área de ahí. Entonces, esto lo vamos a contrapesar con los costos de la inversión. Eso es más o menos lo que se señala. Entonces, generalmente, los ejemplos que nosotros vimos, soluciones evaluadas para mejorar la resiliencia energética, por ejemplo, instalación de centrales de bombeo hidráulico reversible, permite almacenar energía para enfrentar variabilidad de generación de olas de calor, el famoso pumping hidro, ¿cierto? Soterramiento de líneas de transmisión, reducción de vulnerabilidad ante incendios forestales, tormenta y viento. Eso también es bastante caro, ¿cierto? Pero es una medida. Reforzamiento de terminales marítimos energéticos, adaptación frente a marejadas e inundaciones. Entonces, esto es cómo se define el modelo. Este es el caso de las interrupciones de servicio. Hay variables aleatorias, digamos, definición de escenario y costos de medidas de mitigación. Nosotros desarrollamos para el Marcelo, modelo, ¿sí? disculpe que te interrumpe. En el modo de tiempo, quizás podemos avanzar un poco más rápido hasta las conclusiones. Todavía nos queda tiempo, pero veo que te quedan bastante información. Entonces, quizás si podemos... Esta parte va rapidita, Mijail. Ah, perfecto. Yo Ya, lo tengo gracias. aquí el tiempo monitoreado, no te preocupes. Perfecto. Bueno, nosotros desarrollamos un análisis econométrico de datos de panel, que es georreferenciado, ¿cierto? Y con las interrupciones del SAIDI, cuáles eran las variables que nos provocaban. Fíjate que los modelos dan bastante limpiecitos, dan bastante buenos desde el punto de vista estadístico, dan variables significativas. Nosotros estimamos las elasticidades de los eventos climáticos. Entonces nosotros sabemos, bueno, si va a llover un 1% más, ¿cuánto va a ser el impacto en la red? Si va a ser un 5% más de calor, ¿cuánto va a ser el impacto de la red? Y eso nos permite proyectar el daño, ¿cierto? Por otro lado, también nosotros podemos generar los costos, la situación sin proyecto, sin medidas de mitigación, cuánto sería el costo, y con medidas de mitigación. En el fondo estamos haciendo esta resta y estamos calculando este rectangulito de aquí. Aquí está la determinación de los beneficios, no lo vamos a ver. Las variables que calculamos, el valor actual neto, cuánto el beneficio o el costo para la sociedad, la probabilidad de rentabilidad y factores críticos de sensibilidad, ¿cierto? Y aquí se presentan los resultados para distintas medidas. Entonces vamos viendo el VAR y la simulación de Monte Carlo. De nuevo aquí el soterramiento, vemos el VAR y la simulación de Monte Carlo, y lo mismo para soterramiento, uno soterramiento para terminales marítimos energéticos y el otro era para las líneas de transmisión, ¿cierto? Bueno, variables clave que encontramos en la rentabilidad de las medidas: costos de inversión inicial son altos, nos costó mucho también llegar a estos valores, no son fáciles porque no se hacen esta infraestructura de manera tan común. Por otro lado, hay un tema de escala. Nosotros vimos costos unitarios que podrían ser más baratos si esto se licita. Frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, lo hicimos probabilístico con la data que tenemos. Eso yo estoy más seguro de
el modelamiento climático que el de los costos de inversión. Fíjate, ahí hay que hacer un trabajo en términos de conseguir estos costos. El precio de la energía también lo vimos, digamos, tasa de descuento utilizada, usamos el valor social del tiempo, la tasa social de descuento, y duración de vida útil de la infraestructura, digamos, que también mejora la rentabilidad neta. Hay limitaciones por esto, mira esta lámina, Mijail, es importante, del análisis costo-beneficio. Hay beneficios que no son monetizados, hay una incertidumbre climática profunda, hay disponibilidad de calidad de datos, horizontes de evaluación y largos, digamos, lo que yo te hablaba, 30, pero pueden ser 50, ¿cierto? Todo esto es téngase presente, hay que tener en cuenta esto también a la hora de utilizar esta metodología. Y aquí ya terminando, directrices para la puesta en marcha del nuevo sistema de indicadores, incorporación progresiva, integración en sistemas existentes, utilizar plataformas de información energética nacionales y operativas, por ejemplo, el CICER, priorización territorial, adaptar indicadores a realidades regionales diferenciadas y capacitación institucional. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros vislumbramos para poner en marcha esto. Asegurando la vigencia del sistema también, actualización, hay datos como los climáticos que la DGC lo actualiza normalmente, pero hay otras fuentes de datos que nosotros utilizamos que son recomendadas y que también tienen que alinearse con estos indicadores y tienen distintos responsables institucionales, el Ministerio de Energía, del Medio Ambiente y coordinadores regionales. Eso es algo que hay que tener ojo también. Y bueno, y esto va a servir también sistema de alertas tempranas. Este sistema también puede servir para eso. Lineamiento estratégico, priorizar inversión en infraestructura de resiliencia. Tenemos una metodología ahora, podemos generar una glosa presupuestaria para tener una resiliencia energética climática, fortalecer la generación de datos climáticos energéticos, fomentar la planificación integrada de energía y cambio climático, y ya se está haciendo, está una prueba, digamos, y promover marcos normativos y financieros de apoyo. Eso, mira, al final acá les dejé los indicadores, si los quieren ver, son hartos, pero ustedes ya entendieron espero, la filosofía de lo que hicimos, digamos, también como las limitaciones y los avances. Eso, Mijail. Muchas gracias, Marcelo, por esa presentación. Con la contraparte del Ministerio de Energía entendimos que es un elemento muy importante para indicir o definir los impactos del cambio climático, pero falta más análisis profundo, ¿no? Como eso nunca es complicado. Y también afirma que hay que tomar decisiones donde vale la pena invertir en más resiliencia y donde quizás es muy caro, ¿no? Entonces, muchas gracias por la presentación. El estudio está aquí en el chat para que puedan como, profundizar aún más en los resultados. Y ahí tengo una pregunta en el chat de Franklin. Una consulta para Marcelo. Respecto a los beneficios no monetizados, ¿qué podrían considerarse tal vez como costos evitados? ¿Podría dar algunos ejemplos y se han logrado cuantificarlos, tal vez en porcentajes frente al CAPEX de un proyecto? Este es muy claro, Marcelo. No, imagínate los efectos del cambio climático en todo lo que tiene que ver con los ecosistemas en el sur, por ejemplo, que ya no existan glaciares o que llueva menos en la zona central. Hay flora y fauna que tienen servicios ecosistémicos muy importantes y que de alguna manera están afectos a esto. Entonces, eso nosotros no lo consideramos, pero efectivamente que hay beneficios que nosotros podríamos tener en tener un sistema eléctrico menos vulnerable. De hecho, igual el tener estos indicadores nos permite hacer inversiones más eficientes en términos de cuál es el impacto que tienen cada una de estas alternativas de solución. Lo que se me ocurre, pero hay muchas cosas que no tienen un valor fijo, digamos. Nosotros estamos limitados a los valores que tiene el Sistema Nacional de Inversiones, que es el que nos da la pauta para la evaluación social, que tiene el costo del carbono, y tiene el costo de la mano de obra y una serie de cosas. Y ahí no están considerados, como te digo, los costos
los costos que tenemos desde el punto de vista ambiental. Claro. También podemos pasar esa pregunta a Isabela, que que probablemente va a prender su cámara ahora para darnos otro contexto más La tengo desde el punto de vista de la prendida, división. no sé si me veo. No te veo hasta el momento, ¿No? eso Sí, soy a yo. mí me avisan acá al lado que se ve. Aquí Ahí está. Súper. Sí. Sí, antes de pasarte la palabra para dar tu presentación sobre el plan sectorial de mitigación y adaptación, ¿cuál es tu opinión con respecto a esa pregunta que no sé si la viste en el chat de Franklin? Preferiría abordarla durante la presentación, así lo voy conectando igual con los desafíos que tenemos en el marco del trabajo del ministerio. Ya, perfecto. No te preocupes, ya habíamos organizado eso hoy para que por lo menos puedas estar aquí en este momento. Em, entonces, yo no veo más preguntas en este momento. Entonces, me gustaría pedirte que nos des como la presentación del ministerio que ya han hecho varias veces desde diciembre del año pasado, pero yo creo que es un contexto súper importante también con respecto a ese trabajo acá. Súper. Muchas gracias, Mijael. Estoy compartiendo y se ve, ¿cierto? Sí, se ve Sí, perfecto. Ya. Primero que todo, presentarme. Yo soy Isabela Villanueva, soy jefa de la Unidad de Planificación y Cambio Climático de la División de Planificación Estratégica y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía. Quisiera agradecer, obviamente, a la GIZ primero por el apoyo en este estudio, además en el interés en un tema que nosotros venimos levantando hace un tiempo desde la perspectiva climática y que ha sido un trabajo muy coordinado con Joan y su equipo, que les dio las palabras de inicio. Así que el tema de la resiliencia y la adaptación al cambio climático nos hemos ido dando cuenta que es básicamente una sola cosa y que dividirlos o separarlos no tiene mucho sentido y hay que optimizar un poco ahí el trabajo. Entonces, agradecer ese interés y agradecer a SCL, al equipo de Marcelo en el desarrollo de este estudio. Es algo que venimos trabajando igual hace más tiempo porque habíamos desarrollado una primera versión de este estudio el 2023, si no me falla la memoria, así que en el 2024 sabíamos que nos faltaba un poco más, entonces con el apoyo de la GIZ desarrollamos esta segunda versión. Y esto se enmarca en un trabajo que venimos realizando en el Ministerio de Energía, mandatado por la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley 21.455, que es el desarrollo del Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Energía. Este es un instrumento vinculante, un instrumento de gestión al cambio climático, que es responsabilidad del Ministerio de Energía y que se enmarca en esta institucionalidad climática que ustedes ven aquí en esta diapositiva. Tenemos en primer lugar la ley como tal, como el gran paraguas de la institucionalidad climática en Chile. Eso hay que tenerlo claro. A eso vino la Ley Marco de Cambio Climático, a entregarnos el paraguas institucional para la gestión de esta crisis climática. Y en eso, a lo largo del cuerpo regulatorio de la ley, se definen y se realizan varios instrumentos, pero en particular aquellos que son de interés específicamente del Ministerio de Energía. Tenemos la definición de la meta de carbono, neutralidad y resiliencia del país a más tardar al 2050, y para eso fija, crea o ratifica una serie de instrumentos de gestión del cambio climático que son los que ustedes ven acá. Primero, a nivel nacional, viene la ratificación por ley de la contribución determinada a nivel nacional y de la estrategia climática de largo plazo. ¿Y por qué digo ratificación? Porque estos son instrumentos que vienen, que derivan en el fondo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en particular al alero del Acuerdo de París. Entonces no es un instrumento que nosotros creamos o inventemos de cero o elaboremos de cero, sino que vienen al alero de nuestros compromisos internacionales con la comunidad internacional en estos espacios. Pero luego, debajo de esto, y en una escala en el fondo diferente a la nacional, eh, viene la creación de ciertos instrumentos de gestión de cambio climático, primero a nivel sectorial,
a escala nacional, pero a nivel sectorial, vienen los planes sectoriales de mitigación y de adaptación. Los planes sectoriales de mitigación deben ser elaborados por las autoridades sectoriales, que son los ministerios que tienen la mayor responsabilidad en términos de emisiones, ¿cierto? Que eso deriva de la definición del presupuesto sectorial de carbono que tenemos en nuestra estrategia climática a largo plazo del 2021. Y esos 7 ministerios son el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Minería, el de Agricultura, el Ministerio de Salud en la parte de residuos y el Ministerio de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo en la parte de infraestructura y de vivienda y ciudades. Y luego también tenemos 12 planes sectoriales para el tema de adaptación, y acá hay diferentes ministerios y entre ellos está el Ministerio de Energía como uno de los sectores también más expuestos y vulnerables al cambio climático. Entonces, ha sido una obligación y un compromiso institucional del Ministerio de Energía el desarrollo de estos planes sectoriales de mitigación y adaptación que estuvimos trabajando todo el año pasado. En una escala subnacional tenemos también los planes de acción regional que tienen que elaborar los gobiernos regionales y los planes de acción comunal que tienen que elaborar los 346 municipios de Chile. Y luego en una escala de cuencas están los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas que tiene que elaborar la Dirección General de Aguas dependiente del Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva como a contarles un poco más de nuestro plan sectorial en sus dos enfoques, en mitigación y adaptación, ¿cierto? Que están incluidos en un solo instrumento. Son temas un poco indivisibles, obviamente, cuando lo vemos desde la perspectiva climática. Pero hoy día me quisiera centrar, obviamente, en toda la parte de adaptación que tiene mucho que ver con este estudio que estuvimos realizando con el apoyo de GIZ. Acá hay varios links de interés de nuestro plan sectorial de mitigación y adaptación al cambio climático de energía, que te los vamos a dejar en la presentación, pero en el fondo en la página energía.gov.cl/cambio climático ustedes encuentran todos los recursos y todo el proceso de la elaboración de este plan sectorial al cambio climático. Pero ¿qué es y cómo se inserta el plan sectorial en los distintos instrumentos y en las diferentes políticas, tanto nacionales como sectoriales, que se desarrollan a nivel de temas de cambio climático, de descarbonización, que es lo que nos toca muy directamente a nosotros como ministerio? Y aquí pueden ver un diagrama que es una especie de resumen en lo que hemos estado trabajando en el último tiempo. Lo primero que hay que entender desde el punto de vista de la transición energética es que nosotros tenemos un gran lineamiento y un gran paraguas a nivel de política pública, que es nuestra política energética nacional, que nos entrega las metas y compromisos a las que el Ministerio de Energía quiere llegar en una perspectiva de largo plazo, ¿cierto? Y en una perspectiva de política de Estado que ha trascendido las diferentes administraciones y que se ha ido actualizando al alero de esta política general. Y acá nosotros tenemos un instrumento también muy interesante y que desarrollamos en el Ministerio, que es la planificación energética de largo plazo, que nos permite proyectar la oferta y la demanda en un escenario también de largo plazo de 30 años, al alero de lo que nos mandata la Ley General de Servicios Eléctricos. Entonces, en este proceso de planificación nosotros tomamos y tenemos también diferentes resultados y outcomes que vienen de ella. Y estos escenarios de futuro energético, en el fondo, son parte de los principales insumos de la contribución determinada a nivel nacional y de la estrategia climática de largo plazo, que finalmente nos entrega los presupuestos sectoriales, los presupuestos y los compromisos sectoriales a los que nosotros como Ministerio de Energía tenemos que tener como piso mínimo para elaborar nuestro plan sectorial de mitigación y adaptación de energía, ¿cierto? Además, la PEP, la planificación energética a largo plazo, insuma nuestras diferentes políticas sectoriales, que ahí ustedes pueden ver una pequeña muestra de ellas, de las políticas que hemos desarrollado en los últimos años en el Ministerio. Por cierto, hay muchas más, y además todo el proceso de plan de expansión anual de la transmisión desarrollada por la Comisión Nacional de Energía. Y asimismo, nuestro plan sectorial de mitigación y adaptación de energía también, a todo lo que llegamos, a todos los resultados, va a sumar las diferentes políticas y los diferentes procesos. Entonces esto también es un sistema que es bien iterativo y que está en constante movimiento, como el mismo desarrollo de las políticas públicas. Entonces, estuvimos todo el 2024 desarrollando el Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Energía. Tuvimos diferentes instancias, tuvimos un proceso participativo bien grande, con cerca de 50
instancias participativas, más de 1.400 participantes, donde el 43% de esas personas eran mujeres y el 48% eran personas pertenecientes que se identificaban como parte de los pueblos indígenas. Recibimos más de 1.000 observaciones al anteproyecto en el proceso de consulta ciudadana, que eso nos permitió corregir, mejorar, robustecer muchas de nuestras medidas y de nuestras acciones. También nos permitió incluso agregar acciones que no estaban y que quedaron a la vista luego del proceso de consulta ciudadana. Y además eso siempre desarrollado con un proceso con un trabajo técnico súper sólido y robusto, también en coordinación con las diferentes divisiones del Ministerio de Energía, pero también de otras instituciones, tanto instituciones energéticas como la Comisión Nacional de Energía, el Coordinador Eléctrico Nacional, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Agencia de Sostenibilidad Energética, como con otros ministerios que también eran autoridades sectoriales que estaban en pleno desarrollo de sus propios planes sectoriales, ¿cierto? Y entre las principales mejoras que nosotros pudimos desarrollar o a las que pudimos llegar gracias a los procesos participativos y al intercambio técnico, era la mejora y el robustecer las medidas asociadas a la descarbonización de la matriz eléctrica, también mejorar todo lo que es la medida de combustibles bajos en emisiones y toda la parte de electrificación y resiliencia, tanto en el segmento de la electricidad como en el segmento de los combustibles, que es uno de los grandes desafíos o parte de las medidas prioritarias que tiene este plan sectorial en la parte de adaptación. Y eso nos lleva a quizás entender un poco mejor cuáles son los mensajes claves de este plan sectorial de mitigación y adaptación. En la parte de mitigación, el primer resultado al que nosotros tenemos que mostrar es que estaríamos cumpliendo con el presupuesto sectorial de carbono que se nos fue asignado como Ministerio de Energía en la estrategia climática a largo plazo del 2021, y de hecho, de cumplirse todas las acciones, sería un 2,8% menor al asignado en la SLP. Y esto con un costo de abatimiento total de las medidas que van en valores negativos entre menos 146 y menos 178 dólares la tonelada de CO2 equivalente. Por lo tanto, este sería un plan que sería costo efectivo en esos términos en cuanto al costo de abatimiento promedio. Además, en toda la parte de adaptación está centrada nos dedicamos en un trabajo que es previo al propio plan, a poder hacer un levantamiento de información en cuáles son los principales riesgos y exposición climática a la que afecta el sector energía en general, tanto en electricidad como en combustibles, así como en todas las partes o etapas del proceso de producción, transporte, almacenamiento, tanto de la electricidad como de los combustibles, ¿cierto? Y en ese sentido se identificaron entre las principales brechas, por ejemplo, una desactualización o una regulación que quizás está muy desactualizada para poder abordar estos desafíos que en el fondo son, entre comillas, más modernos. Por lo tanto, mucho está centrado en la habilitación regulatoria, en las modificaciones de la normativa, incluso de la misma Ley General de Servicios Eléctricos, y eso siempre con un foco de poder incorporar temas como la resiliencia y la adaptación, entendiéndola también como una parte que es habilitante de la misma transición energética. También aquí uno de los grandes desafíos que tenemos, y muy de la mano con lo que planteó Marcelo en su presentación, y obviamente que fue el objetivo de este estudio, y también en línea con la pregunta que realiza Franklin. Nosotros tenemos y hemos identificado una brecha importante y una inexistencia de ciertas metodologías que son necesarias para abordar tres principales desafíos, me atrevería a decir. Uno, el cómo incorporamos efectivamente la resiliencia en nuestros diferentes instrumentos y en nuestras diferentes políticas públicas o en los procesos en los que tenemos que trabajar. Entonces, lo primero es poder desarrollar efectivamente esas metodologías y que sean ad hoc a los diferentes instrumentos. Lo otro es poder cuantificar correctamente los costos y los beneficios tanto de la resiliencia como de la adaptación climática en los diferentes proyectos, en las diferentes etapas también de los proyectos energéticos. Y la última, pero no menos importante, es un desafío relacionado con cómo vamos a pagar esos costos, sobre todo en el corto plazo, entendiendo que esas inversiones, si bien en el largo plazo la resiliencia y la adaptación y la mitigación y en el fondo la acción climática es sumamente costo efectiva. De hecho, por ahí hay unos estudios que se hicieron hace un par de años de
cómo aumentaba el PIB de nuestro país alcanzando la carbono neutralidad. Entonces, en el largo plazo eso es bien claro, me atrevería a decir. Pero en el corto plazo, cuando hay que hacer esas inversiones y cuando esas inversiones se tienen que pagar, ¿cómo abordamos ese desafío? Que muchas veces puede ser una conversación incómoda, pero es una conversación que hay que tener, ¿cierto? Y que hay que planteársela. Entonces, la internalización de esos costos y beneficios, cómo poder abordarlas de la manera, de la mejor manera, y también siempre bajo el paraguas de la transición justa y de un principio que está enmarcado en el artículo 2 de la ley 21.455, que es la ley marco de cambio climático, que es el principio de justicia climática y que hace alusión obviamente a la correcta repartición de las cargas y los beneficios de la acción climática, ¿cierto? No puede ser que terminen pagando esta transición aquellas personas que son más vulnerables o que se han visto más afectadas por el cambio climático, y eso también tiene que ser parte de esta conversación y de las acciones que tomemos eventualmente, ¿cierto? Y eso tiene una relación directa con la temática de las tarifas, que está bastante plasmada ahí a lo largo de las acciones y de las medidas del Plan Sectorial de Adaptación, ¿cierto? Y también hay toda una parte asociada a la electrificación rural y el cierre de las brechas, entendiendo también el cambio climático como un amplificador de las desigualdades que tenemos en nuestro país. Y luego tiene un tercer eje este plan, que de hecho se ve acá mejor en esta diapositiva, porque tenemos 4 pilares estratégicos y los 3 ejes: el eje de mitigación, que hace alusión al plan sectorial de mitigación; el eje de adaptación, que hace alusión al plan sectorial de adaptación; y un eje de integración, que incluye los medios de implementación que están definidos por la Ley Marco de Cambio Climático, como financiamiento, transferencia tecnológica y creación de capacidades. Tenemos además una medida asociada a mercados de mercados del carbono, precios o instrumentos de precio al carbono, y una tercera medida asociada o con pertinencia indígena, desarrollada en un proceso de co-construcción diferenciado con los pueblos indígenas. Eso se traduce en 13 medidas y en 174 acciones que el Ministerio de Energía tiene que desarrollar y cumplir de aquí al 2029, más o menos en un plazo de 5 años. Y tiene 4 pilares fundamentales: el financiamiento para la descarbonización, entendiendo que sin las inversiones necesarias no se puede concretar la transición energética; la reconversión productiva, entendida como la transición energética estando en el corazón de la reconversión de los diferentes sectores productivos, ¿cierto?, aguas abajo, que dependen de una descarbonización de la matriz energética. También una infraestructura resiliente y habilitante, entendiendo que si bien el rol fundamental de aquellas tecnologías que nos permiten la descarbonización in situ, eso tiene que ir acompañado de infraestructura que habilita eso. Y el ejemplo perfecto siempre es la transmisión, ¿cierto? U otro tipo de tecnología. Y en el cuarto pilar tenemos los combustibles de transición, entendiendo que este es un plan de corto plazo, con un escenario temporal de 5 años. Sabemos que los desafíos o en el fondo que la transición, la descarbonización y la meta de carbono neutralidad es muy dependiente de la electromovilidad, de la electrificación de los consumos, del hidrógeno verde, por ejemplo. Pero ¿qué pasa en el entremedio, ¿cierto? En estos cortísimos 5 años que tenemos al 2030, ¿cómo podemos hacer esa transición y hacer esa transición de forma segura y resiliente, que es parte fundamental de lo que estamos buscando hacer? Así se ven las medidas del plan. Estas son las 13 medidas que se transforman luego en 174 acciones, y pueden ver a ustedes aquí en el medio el eje de adaptación, que hace alusión al plan sectorial de adaptación, donde tenemos 2 principales medidas que yo creo que están muy asociadas a este tema que venimos conversando respecto de los índices de vulnerabilidad o de exposición al cambio climático. Tenemos una que está enfocada en el aumento de la resiliencia y la adaptación en el subsector eléctrico, y otra que está asociada al aumento de la resiliencia y la adaptación en el subsector combustibles, donde también hemos identificado ciertas brechas. También después tenemos una medida asociada a la caracterización de vulnerabilidad y exposición climática en nuestros instrumentos energéticos. Ahí hablamos de la planificación energética a largo plazo, de los PER, que son los planes estratégicos energéticos regionales, o de las estrategias energéticas locales que también desarrolla la Agencia de Sostenibilidad Energética. ¿Eso por qué? Porque hemos identificado que la resiliencia también tiene diferentes aristas,
va a variar mucho dependiendo de si estamos hablando a nivel local, si estamos hablando a nivel nacional, si estamos hablando de un proceso prospectivo, si estamos hablando de un proceso de planificación o de diseño de proyecto. Entonces, también eso es parte de la conversación y acá nos hemos planteado sobre todo poder avanzar en el desarrollo de esas metodologías que nos hemos dado cuenta que nos están faltando, ¿cierto? Como herramientas me refiero. Y luego una medida asociada a todo lo que es seguridad y acceso energético con foco en grupos vulnerables. Y acá ustedes ven, este plan tiene 174 acciones, ¿cierto? Entonces, entre tantas acciones también es importante definir un mensaje que es clave o acciones que son clave, y estas son las que hemos definido acá, que de hecho ustedes la encuentran en la cuarta, quinta página del documento, luego de las palabras de las autoridades, definimos estas 15 acciones clave. Y quisiera detenerme en aquellas que están en azulito más oscuro, porque tienen mucho que ver con todo lo que es resiliencia y el aumento de la capacidad de adaptación de nuestro sector energético. Lo primero, acá en la acción clave número 2, está la creación de un concepto de obras estratégicas para la carbono neutralidad, entendiendo la necesidad de descarbonización, pero también la necesidad de un sistema que funcione de forma segura y resiliente, ¿cierto? Luego en la tercera está la facilitación o facilitar la operación de los sistemas de almacenamiento, también en la línea con una operación segura. Esto tiene mucho que ver con descarbonización, pero también mucho que ver con resiliencia y seguridad en la operación del sistema. Luego ahí en la 7 ven la reforma integral a la distribución, que es un desafío pendiente que tenemos hace mucho tiempo en el sector. Está ahí enunciada el compromiso de la reforma integral a la distribución y el proyecto de ley de sistemas aislados también como uno de los desafíos a abordar para aumentar la resiliencia en estos sectores, en estos segmentos, en verdad. Luego la octava es incorporar la resiliencia en nuestro proceso de planificación energética a largo plazo, y eso es algo que ya estamos trabajando de hecho en la unidad de planificación y cambio climático, que no solo ve los temas de cambio climático, sino que también le toca el desarrollo de la planificación energética a largo plazo, conectando justamente estos dos desafíos. La 9 o la novena, que es el cierre de la brecha de electrificación rural, donde ahí tenemos también un desafío desde el punto de vista de la pobreza energética y de la vulnerabilidad energética. El desarrollo de un piloto de una solución basada en la naturaleza en infraestructura crítica energética y el fomentar junto al sector privado de forma público-privada y cooperando siempre con el sector los planes de adaptación y resiliencia para la infraestructura energética, y eso de la mano finalmente con la 14, que es crear capacidades para una transición energética resiliente. O sea, ya no hablamos solo de la transición energética per se, de las energías renovables, sino que también como hablamos de un sistema energético resiliente, y eso es parte fundamental también del proceso. Entonces, el objetivo de esta presentación era darles un marco, ¿cierto?, de lo que estamos haciendo nosotros como Ministerio de Energía, de lo que es hoy día nuestro principal compromiso en materia de acción climática, que es nuestro Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, y sin duda, como necesitamos ir avanzando en el desarrollo de información, de estudios, metodología, como la que Marcelo les presentó en su intervención anterior. Así que, sin más, te agradezco nuevamente, Mijael, a ti y a la GIZ, a la Energy Partnership Chile Alemania, por el apoyo en este tema en general, porque este es un trabajo que va más allá también de este estudio. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Isabela, por esa visión global de las actividades de la unidad de planificación y cambio climático, y también por la relación con el estudio concreto y también explicando un poco los desafíos para el Estado en sí, ¿no? Y cabe destacar que para Alemania, Chile es un socio importante y serio en este ámbito. Entonces, nos queda mucho que hacer en el marco de la Energy Partnership y también de ese Task Force de Climate Neutrality 2050. Hay una pregunta de Fabiana. Si podrías dar Sí, más detalles sobre piloto. justo la estaba respondiendo, pero mejor la Ah, respondo aquí hablando. Así que gracias sí. por la pregunta, Fabiana. Eso es algo que nosotros estamos en pleno proceso de diseño y que ya hemos estado postulando algunas iniciativas a fondos internacionales, entendiendo que el desarrollo de un piloto de una solución basada en la naturaleza tampoco es tan sencillo en el sector, dado medidas de seguridad, obviamente entendiendo cuál es el mismo sector. No es que el sector, el Ministerio de Energía puede invertir en una infraestructura como esa, pero sí les puedo comentar que hemos estado sobre todo analizando iniciativas a nivel internacional
asociado a los corredores sostenibles. Hay un proyecto muy bonito que se llama Life Elia, que lo voy a escribir acá en el chat, que es de la Unión Europea, son corredores sostenibles en los sistemas de transmisión que interconectan Francia-Bélgica, si no me falla la memoria, y es algo que hemos estado mirando, pero también hemos analizado otras cosas, y de hecho en un estudio con la misma Energy Partnership Chile-Alemania desarrollamos un análisis de la infraestructura resiliente hace un par de años, y ahí habían también una revisión internacional de opciones así, y lo tengo súper en la mente porque justo ayer estábamos en una capacitación y me tocó presentar de esto el caso del puerto en San Diego, donde se implementaron humedales costeros con el fin de disminuir el impacto de las mareas. También, bueno, iniciativas que van de la mano con reforestar en las partes de más aguas arriba en los embalses hidroeléctricos con el fin de disminuir la presencia de sedimentos por lluvias o por aluviones. También esa es una solución basada en la naturaleza en el sector. Son pocos los casos que tenemos a la mano en general, pero son cosas que hemos estado mirando y que ahí estamos buscando opciones de financiamiento internacional, financiamiento climático para poder desarrollarlas, porque también es importante poder ir moviéndonos en esa línea. Así que eso es lo que les puedo comentar por ahora respecto a esa acción. Es un trabajo que está en curso y que hemos tenido algunos hitos, pero ninguno que uno pueda decir estamos acercándonos a la implementación, así que ahí tenemos un desafío en los próximos 4 años. Súper impresionante lo que está pasando. Si buscan Life Ilia en Google van a encontrar rápidamente más información también sobre ese proyecto. No veo más preguntas en ese momento y ya estamos también llegando hasta hacia las 11. Sí o sí vamos a compartir todas las presentaciones, la grabación también a la gente que se haya registrado y también pueden encontrar en el canal de LinkedIn de la Energy Partnership y del Ministerio también el estudio. Marcelo, ¿tienes tu cámara todavía prendida? ¿Quieres agregar algo antes de que cerremos? No te escuchamos, pero No, agradecer la invitación solamente y estoy a disponible ti. para cualquier presentación o taller porque es un tema muy importante. Igual Sí. voy a enviar mi presentación acá por Ah, ya. Muy bien. Sí, más rápido. Súper. Entonces, sí, sigamos en contacto sobre el tema y que tengan un buen día y hasta pronto. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao.